Las Olimpiadas de Múnich de 1972 se suponía que serían la oportunidad de Alemania para redimirse. Fue cuando un tipo llamado Adolfo estaba al mando. Pero este alegre sueño olímpico de talla mundial rápidamente se convirtió en una pesadilla, siendo uno de los eventos más infames en la historia de los Juegos. Las tensiones de larga data entre Palestina e Israel estallaron el 5 de septiembre de 1972 cuando un grupo de terroristas armados irrumpió en la Villa Olímpica y tomó como rehenes a entrenadores y atletas israelíes. Fue el tema del drama histórico Múnich de 2005 protagonizado por Eric Bana, donde la situación de los rehenes y su sangriento desenlace fueron retratados en la pantalla grande. Pero Hollywood tiende a exagerar las cosas, y puede ser difícil determinar lo que realmente sucedió aquel fatídico día. Subscribe to The Fake Channel. Así que hoy vamos a recorrer la verdadera historia de las Olimpiadas de Múnich. Pero antes de ir por el oro, asegúrate de suscribirte a Weird History. Luego déjanos saber en los comentarios sobre qué otros incidentes olímpicos quieres conocer. Por ahora, es momento de retroceder en el tiempo. Imagina esto, eres Alemania Occidental, estás organizando las Olimpiadas de 1972. La última vez que esto sucedió fue en 1936 cuando los Juegos fueron dadas las Olimpiadas nazis, por una razón extremadamente literal. Múnich estaba bajo mucha presión para distinguirse significativamente de esos tiempos lamentables, así como de los alemanes orientales respaldados por los soviéticos. Con el fin de fomentar un ambiente ligero y amigable en los Juegos, la seguridad fue intencionalmente más relajada y discreta. Este hecho no pasó desapercibido para los miembros de la delegación israelí ni para sus familias, quienes temían que pudieran ser el objetivo de un ataque. Aparentemente fue confirmada por funcionarios alemanes 3 semanas antes de los eventos del 5 de septiembre, pero nunca se actuó al respecto, preparando el escenario para la violencia que estaba por venir. La primera semana de los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 transcurrió algunos ganadores legendarios, como el equipo femenino de gimnasia de la Unión Soviética, que se llevó el oro a la madre patria. El nadador estadounidense Mark Spitz ganó un récord de 7 medallas de oro y un lugar en las cajas de Cereal Wheaties en todo Estados Unidos. Pero la victoria de Spitz solo fue noticia de última hora durante unas pocas horas antes de que estallara el caos. En las primeras horas del 5 de septiembre, 8 miembros del grupo militante palestino Septiembre Negro se disfrazaron con pasamontañas y se colaron en la Villa Olímpica con un solo destino en mente: las habitaciones donde dormía la delegación israelí. Septiembre Negro tenía vínculos con Fatah, que a su vez formaba parte de la Organización para la Liberación de Palestina, cuyo objetivo final era eliminar a Israel para establecer un Estado palestino. Pensaron que la mejor manera de lograrlo era cometer actos de terror y violencia contra objetivos israelíes, estadounidenses y europeos, a quienes veían como los arquitectos de su opresión. Y una buena manera de atraer la mayor atención posible a su causa era invadir el evento deportivo más visto del mundo. Una vez que los terroristas averiguaron en qué apartamento se alojaba la delegación israelí, intentaron entrar a la fuerza. El juez de lucha, Joseph Goodfriend, intentó bloquear la puerta, mientras que el levantamiento de pesas Tuvia Sokolovsky salió descalzo por la ventana del dormitorio para escapar. 2 miembros de la delegación, el levantador de pesas Joseph Romano y el entrenador de lucha Moshe Weinberg, intentaron enfrentarse a los terroristas, pero finalmente fueron asesinados a tiros como ejemplo para el resto del equipo de que no intentaran más actos heroicos. Para cuando Septiembre Negro tomó el control de los apartamentos, ya habían tomado como rehenes a 9 atletas y entrenador. Aproximadamente 30 minutos después del inicio del ataque, los terroristas dieron a conocer su lista de demandas. Los rehenes estaban siendo utilizados para exigir la liberación de 8 palestinos y no árabes encarcelados en Israel, incluyendo a 2 militantes alemanes, Andreas Bader y Ulrich Meinhof. A las autoridades se les dieron 4 horas para decidir su respuesta, o de lo contrario los rehenes comenzarían a ser eliminados uno por uno, con una fecha límite final a las 9 de la mañana. Un gran problema con las demandas de los terroristas dictadas a los funcionarios de Alemania Occidental era que ellos no tenían jurisdicción en Israel, y por lo tanto no podían liberar a ninguno de los prisioneros. Y cuando contactaron a la primera ministra israelí, Golda Meir, ella se negó a liberar a ninguno, citando el efecto que tal acción tendría en la seguridad de su pueblo. Se temía que serían sometidos a futuros ataques. Si este resultaba fructífero para los funcionarios de Alemania Occidental, lucharon por negociar más sin que Israel accediera a las demandas. En su lugar, Alemania ofreció grandes sumas de dinero en vez de liberar a los prisioneros. Todo lo que los terroristas tenían que hacer, pero no estaban interesados en el dinero. El precio seguía siendo el mismo: más de 200 prisioneros palestinos a cambio de los 9 rehenes. Aunque técnicamente las negociaciones habían fracasado, los terroristas aceptaron extender el plazo unas horas más. Esto le dio a las autoridades tiempo para orquestar clandestinamente varios intentos fallidos de rescate.
Sin embargo, con alrededor de 4.000 reporteros olímpicos y varios equipos de televisión filmando en ese momento, cualquier intento de rescatar a los rehenes estaba siendo observado en tiempo real por los terroristas. Los Juegos fueron olvidados por el momento cuando a ocupar el centro de atención ante alrededor de 1.000 millones de personas viendo en todo el mundo. Los terroristas, de hecho, habían conseguido la cobertura que querían. Con Israel manteniéndose firme en su política de no negociar con terroristas, la liberación de los prisioneros simplemente nunca iba a suceder, a menos que ocurriera algún tipo de cambio milagroso de opinión. Sin embargo, los negociadores lograron que los militantes aceptaran un acuerdo. Los terroristas aceptaron salir de la Villa Olímpica con los rehenes para abordar un avión con destino a El Cairo, Egipto, donde continuarían las negociaciones. Escapar con vida, un viaje gratis a Egipto y llevarse a los rehenes parecía un trato bastante bueno. Los terroristas no habían conseguido la liberación de ningún prisionero, pero en su mente habían llamado la atención sobre su causa y podían muy pocas las negociaciones. Así que Septiembre Negro aceptó. Aquí va el asunto con todo el trato del avión a Egipto que ofrecieron las autoridades de Alemania Occidental. Lo que probablemente ya adivinaste si alguna vez has visto una película. Las autoridades alemanas nunca planearon dejar que los terroristas se fueran impunes para transportar a los rehenes a otro país. En cambio, las autoridades estarían apostadas ocultas en los alrededores de la base aérea para emboscar a los militantes y liberar a los rehenes. Era su última oportunidad, pero las cosas salieron terriblemente mal. Cuando se encuentran en una situación tensa de vida o muerte, la mayoría de las personas que serían como Rambo, eliminando heroicamente a los malos y salvando la situación. Pero en realidad, eso es algo difícil de hacer, especialmente si tienes que improvisar. Y en ese momento, la policía alemana, como otras agencias de policía en el mundo, no estaba equipada ni entrenada para el contraterrorismo o la intervención táctica. Ni siquiera era una idea en ese entonces. Así que para empezar, los oficiales alemanes asignados como francotiradores no tenían entrenamiento de franco especial, incluyendo miras telescópicas, visión nocturna. Ni siquiera tenían chalecos antibalas para proteger a la pequeña cantidad de personal que desplegaron para una operación que debería haber tenido más personal. Y los policías que iban a hacerse pasar por pilotos y miembros de la tripulación en el último segundo por su falta de credibilidad y desventajas tácticas. Esto dejó el avión sospechosamente vacío. A las 10 en punto p.m., más de 18 horas después de que los rehenes fueran tomados inicialmente, Septiembre Negro trasladó a sus cautivos a helicópteros que los esperaban, los cuales los llevaron a la base aérea de Fürstenfeldbruck. Una vez que llegaron, 2 de los secuestradores inspeccionaron el avión, donde descubrieron que no había pilotos, que eran cruciales para todo su plan de escape. Al notar que algo andaba mal, los dos regresaron a los helicópteros. La policía disparó contra los terroristas, quienes respondieron al fuego, desatando caóticamente hasta pasada la medianoche. El tiroteo fue una tragedia desastrosa. El intento de las autoridades de eliminar a los 8 terroristas y salvar a los 9 rehenes fracasó. Algunos de los terroristas usaron sus últimos momentos para eliminar a los rehenes, algunos a tiros, otros por una granada que detonaron dentro de uno de los helicópteros. Cuando todo terminó, los terroristas habían asesinado a 8 rehenes, mientras que un 9º murió por inhalación de humo. Mientras tanto, 5 de los terroristas fueron abatidos y un oficial de policía alemán perdió la vida. Unos días después, el 8 de septiembre de 1900, cuando ya se había calmado toda la situación, Israel decidió emprender una acción militar. Atacaron bases por aire y tierra en Siria y Líbano en ataques de represalia, apuntando a objetivos supuestamente asociados con la Organización para la Liberación de Palestina. El bombardeo de represalia de Israel tuvo éxito al eliminar a alrededor de 200 militantes de la OLP en 10 bases. También murieron 11 civiles en los ataques aéreos. El hecho lamentable de que todos los rehenes perdieran la vida indicaba que algo había salido muy mal en la operación de rescate, a abrir una investigación al respecto. El informe se organizó en torno a 3 temas: las medidas de seguridad en los Juegos Olímpicos, las negociaciones con los terroristas y los intentos de rescate. El informe de Alemania Occidental concluyó que, aunque hubo problemas relacionados con la intención de los terroristas, la negativa de Israel a liberar sus prisioneros y las condiciones operativas, no había manera de evitar disciplinarias ni destituciones basadas en el informe caso. Y los funcionarios restringieron todos los documentos con la crisis y dieron por terminado el asunto. La falta de transparencia hizo que muchos por parte de Alemania Occidental, afirmando que las autoridades sabían sobre el ataque planeado, pero ignoraron las advertencias. Las familias de las víctimas pasaron años buscando información y justicia de Alemania Occidental, hasta que finalmente llegaron a un acuerdo en 2022, 50 años después del ataque. Alemania inició una nueva investigación sobre la masacre y pagó un total de 28 millones de euros a los familiares de las víctimas.
En una decisión algo controvertida, los Juegos Olímpicos se reanudaron solo unas horas después de que los rehenes fueran tomados en la Villa Olímpica. Caray, ¿te imaginas tener que concentrarte en el salto con garrocha mientras todo eso estaba pasando? Y para empeorar las cosas, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Avery Brundage, quería que los rehenes fueran sacados de la villa para que no distrajeran la atención de los Juegos. Muy compasivo Brundage. Sin embargo, los funcionarios del COI tomaron la decisión y ajustaron el rumbo. Los Juegos se suspendieron durante 24 horas en honor a las víctimas, pero solo 24 horas. Los funcionarios se mantuvieron firmes en que el terrorismo no debía derrotar el espíritu olímpico y que los Juegos continuaran. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que los Juegos debieron continuar o posponerse? Déjanos tu opinión en los comentarios abajo. Y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de nuestra historia extraña.